Ella es licenciada en Psicología, es presidenta del partido Más San Luis, es diputada provincial por el departamento de Porredón. Sonia del Arco, bienvenida a Taza de Ajuste. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme y un gusto estar en Taza de Ajuste. Muchísimas gracias por venir. Vos sabés que algo te estaba adelantando fuera del aire y le cuento, bueno, la mayoría de la gente nos ve seguido, pero hay gente nueva, dice Mirta que se renueva el público. Así es. La primera pregunta cuando alguien viene por primera vez al programa tiene que ver con lo personal, con lo humano, porque nosotros creemos, bueno, lo sabemos, pero queremos transmitirle a la gente que la política no es algo que ocurre misteriosamente o mágicamente fuera del alcance de la sociedad, sino que son los propios miembros de la sociedad, las propias personas quienes la hacen. Entonces me gustaría que nos cuentes cómo ha sido tu infancia, tu juventud, o cómo es tu vida, y cómo encontraste esta vocación de servicio que te lleva a la política y a la militancia, que es muy sacrificada, por más que haya gente que dice que no. La tarea legislativa es sacrificada y la tarea de la militancia es sacrificada y requiere vocación de servicio, si no uno no la aguanta. Bueno, quiero que nos cuentes eso, cómo has mamado este interés por la política, esta vocación de servicio, y cómo ha sido tu historia, brevemente, obviamente. Sí, por supuesto. Bueno, en realidad detrás de cualquier persona hay una historia, somos humanos y los valores que tenemos es lo que nos movilizan a actuar, ¿no? Día a día. Bueno, mi infancia, estaba pensando soy la segunda hija de un hogar de trabajadores, mi papá trabajador, mi mamá de casa. Digamos que en aquel tiempo todas las mujeres eran ama de casa, o la mayoría al menos, y bueno, crecí en un hogar feliz, crecí en un hogar feliz, luego de que éramos dos hermanos, nacieron dos hermanos más, así que esta familia se amplió y mis recuerdos de la infancia, de la escuela primaria, secundaria, momentos muy lindos. Esto ocurrió en General Alvear Mendoza, a kilómetros de la provincia de San Luis o de capital de la ciudad de San Luis. Bueno, así crecí. Luego cuando termino mi secundario empiezo a trabajar en un estudio jurídico. Luego de un año de haber estado trabajando ahí, decido estudiar, elijo venir a San Luis, porque estaba la universidad pública, nacional y gratuita, que era accesible para los hijos de los trabajadores, ¿no? Era lo que mi familia podía acompañarme en ese momento económicamente. Así es que vengo a San Luis a estudiar. Luego, bueno, la verdad que extrañé muchísimo, debo decir, mi familia, el destierro, el irse a otro lugar, ser joven bueno, y tener muchos desafíos, ¿no? Pero creo que me movilizaba lo que siempre se dice, el hecho de progresar, el hecho de desarrollarme. Creo que la educación es la única herramienta que te permite desarrollarte y progresar. Creo que en ese tiempo veía a la educación superior, como esta herramienta y fue por eso que me impulsé a venir a San Luis a estudiar esta carrera. Bueno, los años transcurrieron en la universidad. Mientras transcurrían aquí en la universidad, la verdad que recuerdo haber tenido psicología política, psicología social, y eran materias que me atraían mucho, ¿no? Me atraían mucho por todo el perfil social y por todo lo que, digamos, el conocimiento que teníamos como estudiantes. Y luego, bueno, en San Luis conformé un hogar, me casé, tuve una hija que hoy tiene 33 años, recién cumplidos, arquitecta. Estudió en Córdoba, bueno, arquitectura aquí en San Luis no está, así es que tuvo que irse a Córdoba a estudiar. Y bueno, la verdad que muchísimo orgullo de esta hija que tengo, Antonella, eh, que hizo una carrera maravillosa, es una carrera que ella eligió y bueno, la verdad que logró su título universitario muy joven. Luego digamos, de esta primera hija, nació una segunda hija, Martina, hoy está en Córdoba, tiene 18 años y bueno, y también es como que esa niña ha logrado en mí este tema de, digamos,
la he acompañado y me ha acompañado, y yo siempre digo que el tener un hijo adolescente o un hijo niño es como que en uno renueva todas las expectativas, las esperanzas, y uno acompaña a ese joven, ¿no? Escuchando tal vez sus ideas, su música, qué es lo que le gusta. ¿Y cómo nació estar en este mundo de la política? Nació con esta vocación de servicio, que creo que todas las personas que estamos en política la tenemos, y si no deberíamos tenerla, para aquellos que no la tienen, esta vocación de servicio, de ayudar al prójimo. Yo venía de una familia apolítica, digamos que no participaba en política, pero bueno, con mi abuela peronista, mi papá radical, mi mamá, bueno, que también provenía del peronismo, y contando, ¿no?, aquellos sucesos históricos de Eva Perón, de cuando llegaba el tren a los lugares tan humildes que traían los juguetes para los niños y las niñas. Bueno, crecí con ese relato, llegué a la edad adulta con esta tal vez esta necesidad o esta vocación de servicio que tenemos los que queremos hacer política, y entendí que la política es lo que nos permite, digamos, transformar, ¿no? Es una herramienta de transformación social. Y bueno, la verdad que me abracé mucho al peronismo por las banderas que levanta, la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, y la verdad que desde hace mucho tiempo bueno, que siempre he colaborado desde el lugar que me ha tocado. La verdad que creo que una persona que está en política debe ser solidaria, humanitaria, tener empatía, porque cuando la persona no tiene empatía, no puede ponerse nunca en el lugar del otro, tengas el rol que tengas. Y en el rol de un legislador, ya sea municipal, provincial o nacional, creo que para poder trabajar visibilizando los problemas de la gente o los nuevos derechos que deben adquirir, creo que debemos escuchar sus necesidades, debemos estudiar mucho. Yo creo que yo la verdad que este es mi tercer mandato como diputada provincial. Fui electa por primera vez en el año 2013, luego encabezada dentro del Frente para la Victoria, la lista. En el 2017 hacemos un Frente Unidad con Alberto Rodríguez Sá, el Frente Unidad Justicialista. Ahí también, bueno, logro mi segundo mandato, siempre con el acompañamiento de la gente, ¿no? El acompañamiento de la gente que me eligió democráticamente en las urnas para representarlo. Y la verdad que mi rol ha sido permanentemente de trabajo, de trabajo, de trabajo y de trabajo. Y lo que yo digo, me quiero ir trabajando como siempre lo hice, escuchando aquellas necesidades que podemos transformarlas en nuevos derechos, en una ley, o cuando hay que visibilizar una situación en la provincia de San Luis porque está afectando a muchos ciudadanos o ciudadanas, aunque afecte a uno, no importa la cantidad, acá lo que importa es la calidad, ¿no? La calidad, digamos, de que si un derecho es vulnerado. Me ha tocado ser diputada opositora, diputada oficialista y ahora nuevamente diputada opositora. Desde los lugares que ocupé, siempre trabajé por la gente que me votó y por la que no me votó. Porque cuando uno realiza un proyecto de ley, que es lo que queda, digamos, de tu trabajo como legislador, el nuevo derecho que vos hayas podido incluir, estos derechos siempre surgen de la sociedad, de las bases. Los legisladores, si bien estudiamos y vemos cuáles son las nuevas leyes que hay nacionales para adherir y demás, pero muchas veces en muchos de los proyectos de ley que presenté y que son ley en la provincia de San Luis, han surgido de la necesidad de los diferentes sectores. Y siempre trabajamos en ese lugar. Y hoy como diputada opositora, visibilizando
todo lo que hay que mostrar y decir en el recinto, en la Cámara de Diputados de la provincia de San Luis. Vos nombraste dos palabras que como me gustaría continuar la entrevista, que es la empatía y bueno, y lo nacional, ¿no? Y yo creo que tenemos una presidencia, un gabinete presidencial con el presidente a la cabeza, que es todo lo contrario, que es apático totalmente, que detesta lo nacional. Y hay un montón de cuestiones que a mí me gustaría que fuéramos analizando y que me des tu opinión. Por ejemplo, una de las cosas que para mí es muy lamentable es lo que tiene que ver con la obra pública. Desde que dejaron de hacer nuevos hospitales, nuevas escuelas, ya a ni siquiera el mantenimiento de las rutas, que es lo que permite que el mercado funcione, porque ellos dicen que son pro mercado, pero si no tenemos rutas, ¿cómo hacemos para que una fábrica traiga los insumos y produzca y los lleve, o para que importen o exporten bienes? Entonces, ¿qué opinás vos? Primero, específicamente de esto que ha pasado con la obra pública, bueno, que yo creo que es desastroso, y me imagino que tu opinión debe ser parecida. ¿Qué opinión te No, merece? totalmente de acuerdo con tus palabras. Creo que es catastrófico para el país y para nuestra provincia de San Luis. Es catastrófico porque la obra pública, nacional, provincial o municipal, mueve y genera muchos trabajos directos e indirectos, ¿no? Mueve el consumo interno, trabaja el comerciante, trabaja la persona que está desempleada, que está desocupada. Y la verdad que Milei, desde que llegó a la presidencia el 10 de diciembre del 2023, se ocupó de ir achicando el Estado, de que no haya un Estado presente, de achicar las políticas inclusivas, las políticas de generación de trabajo. Si vos ves las encuestas, hace apenas unas semanas que han salido, ha bajado el 45% la rama de la construcción, la industria el 50 y pico por ciento. Las industrias, si vos escuchás un industrial textil, digamos, hoy no está vendiendo. Hoy, con todas las nuevas políticas de apertura, de importación que ha hecho Milei, hoy, digamos, el industrial no le conviene, digamos, generar trabajo genuino o seguir invirtiendo en mayor capital en su empresa, en su industria. ¿Y esto qué hace? Esto trae, la verdad, que una gran recesión, un gran problema económico, y genera una cantidad de desempleos. Y si vos querés achicar el Estado, como lo ha hecho Milei, digamos que no quiere un Estado presente, que ha generado además un ministerio de desregulación del Estado para achicarlo, donde lamentablemente debo decir que ahí en ese ministerio hay un ex diputado nacional y diputado provincial que ha sido compañero de banca mía, por supuesto que de otro bloque, de otro partido radical, Alejandro Cacase, ¿no? Y la verdad que es lamentable que un puntano esté acompañando estas políticas de recorte, estas políticas de un Estado ausente, sobre todo para el pueblo más vulnerable, para el pueblo trabajador, donde solamente aquí se enriquecen los amigos del poder, lo mismo que ocurre en la provincia de San Luis, los amigos del poder, y donde, bueno, la gente, digamos, y todas aquellas actividades financieras, ¿no? Vemos que los bancos crecen su rentabilidad porque hay una actividad, digamos, pensada solamente para aquellas que hacen o bien la bicicleta financiera o que invierten financieramente, no para el pueblo trabajador. Y con respecto a esto, ha afectado mucho a la provincia de San Luis, todas las obras que se pararon, debo traerlo a la provincia de San Luis al tema, todas las obras que se separaron a partir del 10 de diciembre del 2023, vuelvo a recordar que asume el nuevo gobernador, Claudio Poggi. La verdad que no hay política pública, no hay política pública en obras, ¿no? En obras de infraestructura. ¿Qué obras de infraestructura se han hecho en la provincia de San Luis en un año y medio de gestión? ¿Qué hizo Poggi cuando entró al poder? ¿Qué hizo Poggi? Lo primero que hace es recortar los sueldos de los trabajadores. Lo primero que hace. ¿Y qué hizo con el dinero que tenía para pagar esos sueldos? Lo puso en plazo fijo, ¿no? En esta bicicleta financiera
que evidentemente es lo que, digamos, para generar dineros para su gobierno y no generar condiciones dignas para el pueblo. Quería comentar lo que está viviendo los trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional en la provincia de San Luis. La verdad que están con medidas de fuerza, con medidas de lucha, donde han parado sus actividades el día de hoy, el día de ayer, en donde la verdad que quieren desaparecer a Vialidad Nacional, quieren desaparecer a los trabajadores contratados, han sido despedidos a los trabajadores, digamos que tenían un año, también hoy no tienen trabajo, no hay paritarias, no hay aumentos desde el 2023 para estos trabajadores, hay un desguace de esta institución, de lo que es la Vialidad Nacional, y además quieren unirla con otras instituciones para transformarla en una agencia, y así estos trabajadores perderían su convenio, digamos, donde están sus derechos como trabajadores. Así como hoy Vialidad Nacional está expresando esta lucha y esta necesidad, en todos los sectores la hemos visto. Fijémonos, por no ir más lejos, las universidades públicas nacionales, los docentes, los presupuestos, los bajos salarios para los docentes. Cuando vos fíjate que esta semana ha habido lunes y martes paro en las universidades públicas nacionales, este viernes también paro de los no docentes, y además se suma, además de todo esto, que las paritarias nacionales docentes las quieren pasar a las provincias, a las jurisdicciones, para que vean los aumentos que se van a otorgar y demás, y las condiciones laborales. Cosa que se está resistiendo, por supuesto, los gremios como CETERA, en donde el Estado está nuevamente ausente. Bueno, esta es la política de Milei. Esta es la política que nos trajo a los argentinos, dejar totalmente desprotegidos a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país y de nuestra provincia y de nuestro municipio. Hablaste de Vialidad Nacional, quiero recordar también que hicieron lo mismo, es el mismo modus operandi con Telam. Y no es un capricho solamente de Milei, porque ya Macri lo había intentado, había hecho algo mucho más, con un primer paso más corto, más tibio, y ahora Milei directamente ha borrado Telam. Y porque por ahí la gente dice, bueno, en realidad no es tan así, simplemente... No, el plan es es lo que quieren hacer. Ya lo hicieron con Telam y lo van a seguir haciendo con todos los organismos que puedan hacerlo. Y además no es solamente que hay gente que se quede sin trabajo, que es gravísimo. Perdemos un montón de conocimiento y un montón de gente especializada. Si el que es especialista en manejar una máquina vial después se abre una panadería, no solamente perdemos, ganaríamos una pequeña pyme, pero perdemos un especialista y después cuando queramos volver, ¿cómo hacemos? ¿No es cierto? Sí, si no hay inversiones en nuestro país, si no hay inversiones en nuestra provincia, inversiones en políticas públicas del Estado, ¿no? Porque hoy el sector privado, la verdad que invierte muy poco, porque está analizando dónde va a tener mayor rentabilidad, lo que decíamos anteriormente. Cuando el Estado Nacional quita presupuesto a nuestros investigadores, como el CONICET, cuando achica diferentes instituciones del Estado, como Telam, que nombraste vos, o a la universidad pública, el ajuste permanente del que decimos nosotros. Justamente este miércoles en la Cámara de Diputados estuve hablando de esto, de que digamos que no podemos normalizar esta situación, no podemos normalizar el ajuste, no podemos normalizar la represión de todos los miércoles a nuestros jubilados, no podemos normalizar la precariedad de los sueldos de nuestros trabajadores. La verdad que es muy violenta la situación que se vive. Lamentablemente, a veces la gente está viviendo el día a día, ¿no? En sus necesidades, en su emergencia, que no le alcanza para comer, que no le alcanza para llevar ese plato caliente a la familia. Mucho menos a veces para cubrir necesidades de salud. Hoy están abarrotados los hospitales públicos. Hoy los hospitales públicos están totalmente llenos de ciudadanos y ciudadanas enfermos porque no pueden pagar una prepaga, porque no tienen trabajo y se quedaron sin una obra social. Y además tenemos un DOCEP,
por ejemplo, la Dirección de Obra Social del Estado provincial, que aumenta día a día las órdenes con las que debemos atendernos los afiliados, donde achica también el beneficio cuando vamos a comprar los remedios, ¿no? Estaba leyendo días pasados que hay un montón de afiliados que están fuera del sistema o que se cayó el sistema, que los médicos quieren trabajar y no pueden. ¿Por qué? Porque se cayó el sistema de DOCEP, el sistema informático. Entonces, la verdad que hay un montón de preocupaciones, un montón de recortes y que está afectando a todas las áreas, a la salud pública, cuando los enfermos oncológicos reclaman que no tienen sus medicamentos, cuando las personas que tienen algún tratamiento específico, tampoco el hospital público o la salud pública no lo garantiza, no lo provee. Esto es lo que está pasando en nuestra provincia y en nuestro país. Sí, el tema de salud en la provincia a mí me parece especialmente grave, que también demuestra una intencionalidad, porque lo primero que quiso hacer el gobernador fue cerrar el centro oncológico. Y gracias a los trabajadores y a los familiares no lo pudo hacer. Y ahora está desguazando a Ramón Carrillo, sacándole los médicos. Y yo no sé cuál es el plan. Ya lo dije en la editorial, lo he dicho muchas veces en distintos programas. Creo que no hay plan. Y eso es porque trato de pensar bien. Porque si hay un plan, el plan es privatizar la salud en la provincia. Sí, la verdad que no sé qué es lo que pretende Poggi, recortando los salarios de los trabajadores, de los profesionales y técnicos de la salud. Hoy los médicos y las médicas se están yendo de la provincia de San Luis. ¿Por qué? Porque tienen mejores salarios, por ejemplo, en provincias hermanas, en La Rioja, en Córdoba o en cualquier otra provincia donde se les paga mejor y trabajan menos horas, ¿no? Imagínate que el año pasado tuvimos al gremio APTS en la Cámara de Diputados reclamando por este bloqueo de título que quería desarmar el bloqueo de título, dejarlo sin efecto, para que los médicos fueran a trabajar a instituciones privadas. Pero la verdad que hoy, como lo decimos siempre, en la salud pública, el 80% son mujeres, tanto de profesionales como técnicos, enfermeros y demás, jefas de hogar, jefas de una familia. Lo mismo ocurre en la docencia. Esto lo hemos manifestado en el recinto de la Cámara de Diputados. Cada vez que podemos decirlo, hemos hablado de estos temas. Los docentes en la provincia de San Luis, el 80% son mujeres y también están sufriendo esta precariedad en los salarios. Además, con todos los problemas que se suman a la educación, ¿no? Hoy los docentes tienen la responsabilidad civil de cuidar a sus alumnos y a todas las personas que están allí. Y se ha sumado un problema gravísimo últimamente, que lo venimos diciendo desde el año pasado. Yo como diputada he presentado diferentes proyectos de preocupación, pedidos de informe el año pasado cuando ocurrían estas intoxicaciones o estas situaciones irregulares en las comidas que llegaban como refuerzo alimentario a las escuelas. La verdad que el año pasado comencé trabajando en este tema de educación. No soy de la Comisión de Educación, debo aclarar, no estoy en la Comisión de Educación, pero la verdad que es un tema que me afecta y me conmueve, y cuando un tema, digamos, te conmueve y hay que estar ahí para defender a los más vulnerables, ahí voy a estar conjuntamente con mi bloque, Frente Unidad Justicialista. Así lo hemos hecho durante el año pasado, lo seguimos continuando en este año, este trabajo. Y bueno, la verdad que duele mucho cuando hay difamaciones hacia los diputados que somos de la oposición, las diputadas que somos de la oposición, que decíamos que esto, en boca del ministro de Educación, ¿no? Guillermo Araujo, cuando decía que estábamos porque estábamos en fecha electoral. No, señor ministro, esto lo hicimos por fecha electoral. Lo hicimos desde el año pasado, el 17 de abril del 2024. Apenas empezaron las irregularidades en la ciudad de San Luis, aquí en la Escuela de Bellas Artes, en la 500
las 500 Sur, en la escuela Ruca, en Juana Coslay, en la escuela Lasherman, apareció un moscardón muerto o comida con mal olor. Luego de esto, en abril del 2024, ocurrió en San Jerónimo la intoxicación. Luego, durante los meses sucesivos, ocurrieron en muchos lugares de la provincia de San Luis, en muchos departamentos, hasta que, la verdad que el 30 de octubre vuelvo a presentar otro proyecto de preocupación, en donde había nuevamente manifestaciones de los padres, porque aquí los que reclaman son los padres cuando observan la comida en mal estado que llegan a sus hijos en Candelaria. Y todo esto, bueno, hacemos un ramillete de lo que había pasado meses anteriores en Puertas de Cuyo, una escuela con discapacidad en la provincia de San Luis, en Villa Mercedes, en la escuela provincia de Corrientes, bueno, y tantas escuelas más que hemos marcado el año pasado. Este año la verdad que ha sido catastrófico para la provincia de San Luis, para la ciudad de San Luis con la Pancha Hernández. Por allá por marzo nos enterábamos de esta intoxicación masiva y en la escuela provincia de Jujuy. Luego a la semana Villa Mercedes con nuevos alumnos y alumnas adolescentes en Villa Mercedes. Aquí fueron de la primaria y donde, oh casualidad, que nunca dijeron el diagnóstico o qué fue lo que los enfermó a los chicos, qué fue estos síntomas tan graves, ¿no? La verdad que este gobierno, creo yo, que ha hecho una política de ocultamiento, una política de persecución política a los que somos opositores, a los que han sido funcionarios en el gobierno de Alberto Rodríguez Sá, haciendo diferentes causas en la justicia y donde no hay pruebas. Hoy ninguna de esos juicios no han avanzado a la fecha. Sí, hay muchas acusaciones. Veíamos al secretario de Ética Pública, Andrés Basla, que se cansaba de acusar y acusar, pero cuando hay situaciones de irregularidad en sus funcionarios, por ejemplo en PANE, que no levanta la voz. No le escucho la voz a Andrés Basla hablando sobre este tema. ¿Qué pasó con Celeste Aparicio, que era la responsable de PANE durante el 2024? Y Poggi, en un manotazo de ahogado, puso a la diputada Eugenia Gallardo, que era candidata a renovar su banca, ¿no? La verdad que nada ha hecho Eugenia Gallardo, porque mientras ha estado Eugenia Gallardo hemos visto sucesos, la verdad, lamentables nuevamente, como fue en Buena Esperanza, que todavía está en investigación, allanaron casas, dijeron hipótesis que no están comprobadas. Y en Luján, ¿qué pasó? Tantos chicos que se intoxicaron con fiebre de 39 grados, abarrotando el sistema de salud pública, los hospitales, las camas, en San Francisco, en Quines, en Candelaria, en el hospital pediátrico, muchos tuvieron que llegar aquí a San Luis. Bueno, estas son las cosas que nosotros decimos en el recinto y visibilizamos las cosas que están sucediendo, ¿no? Las cosas que están sucediendo en la provincia de San Luis. ¿Y por qué hay ocultamiento? ¿Por qué no dan la lista de proveedores? ¿Por qué no informan? ¿Por qué no los identifican? ¿Por qué dicen qué proveedores en determinados lugares se sospecha que puede haber, digamos, una intoxicación y luego empiezan a proyectar la culpa en los alumnos? Fíjate lo que ocurrió acá en la Pancha Hernández. La culpa eran de los docentes, la culpa eran de los legisladores opositores, la culpa de los padres. Ahora resulta ser que en Luján, acabo de leer declaraciones de la diputada Gallardo, porque creo que ya renunció al cargo de secretaria de Estado de PANE, del Programa Alimentario y Nutricional Escolar, y vuelve a la banca, porque realmente la verdad que ha hecho un rol lamentable, porque hubieron 2 intoxicaciones en Buena Esperanza y en Luján, y nada ha podido resolver. ¿Por qué? Lo que decías vos, ¿no? La falta de planificación, la falta de estrategia, la falta de una política integral, la falta de control y monitoreo, porque seguramente que muchos de esos proveedores son amigos del poder. Imagínate que hemos hecho una denuncia penal al ministro Tromboto, a Eugenia Gallardo y a Andrés Basla,
por toda esta situación de ocultamiento y por posibles delitos hacia la salud pública de nuestros niños y niñas. Previamente se había hecho una denuncia penal también con legisladores nacionales, legisladores provinciales y municipales, y la verdad que es lamentable de que hoy planifiquen o piensen en darle la opción al papá o a la mamá para que elija si su hijo va a comer o no, exponiéndolos a una situación vergonzosa digamos, ante el hambre o ante la posible intoxicación en la escuela. Lo único que ha creado este gobierno con esta política de PANE, que es la política vedette o prioritaria de Poggi, de educación, lo único que ha creado en la población es desconfianza, una desconfianza total y absoluta. No, además, bueno, estaba pensando en dos cosas, Sí. me voy a decidir por una. Esta decisión estigmatiza a la gente porque está dado que el pan envenena, que los Sí. chicos, porque en la sociedad está empezando a calar esto, ¿no? ¿Cómo vas a dejar que tu chico coma en la escuela si se envenena? Y entonces la respuesta es, pero no le puedo dar de comer en casa. Entonces, en vez de solucionar el problema, estamos pasándole la responsabilidad a los padres, autorizan a los padres a decirle que el chico no coma, cuando siempre tuvieron esa potestad, y de hecho hay un montón de chicos que no comen en la escuela porque saben que los van a envenenar, pero lo quieren oficializar para que sea todavía más evidente que ese chico no puede comer en la casa, y no están solucionando el problema. No, lamentablemente a lo mejor muchos padres van a elegir esta situación de que no coman en las escuelas, como ha ocurrido en la Pancha Hernández. Hoy en la Pancha Hernández no llega el refuerzo alimentario, porque los padres decidieron no recibirlo más, porque no quieren pasar por esta situación de que sus hijos se enferman y tengan un virus que tal vez puede crear una consecuencia gravísima en la salud, en sus riñones o en su sistema digestivo. La verdad que es lamentable que no den respuestas, que no hagan un control, que no hagan un monitoreo como corresponde. Es lamentable que hayan usado esta política pública, prioritaria según el gobernador Poggi para él, donde solamente ha sido un negocio. Está presupuestado este, la política pública de PANE para el 2025, 28.000 millones de pesos. Hoy sabemos que SAPEM, SAPEM Sol Sol Puntano. Puntano, digamos, ha hecho contrataciones directas, y se sospecha que muchos de estos proveedores son familiares de funcionarios directos del Ministerio de Desarrollo Productivo. También hay información de que el ministro Tromboto, aquí en la ciudad de San Luis, en la calle San Juan y Esteban Adaro, tiene un edificio, una casa, donde salen todos los días diferentes transportes de sustancias alimenticias. ¿Quiénes son? ¿Serán los proveedores ocultos? ¿Serán los proveedores amigos del poder? Estos proveedores que no están, digamos, llevando ni mostrando qué cocinas tienen, cuáles son los protocolos que tienen de manipulación de alimentos, cuáles son, digamos, el procesamiento de estos alimentos o el transporte, si se hacen en condiciones adecuadas. La verdad que es lamentable que esto haya terminado en un negocio para pocos y que no sea una respuesta para garantizar el derecho a la alimentación para las familias vulnerables. Sí, además yo estoy pensando también en el daño social que está generando, porque primero, es bueno que los chicos de última, si van a comer en la escuela, porque nosotros queremos que coman en la familia, con la familia en la casa, pero si van a comer en la escuela, por lo menos que coman todos lo mismo para que haya una interacción entre ellos desde otro lugar. Y segundo, el mensaje que se está dando institucionalmente a los chicos, a esta generación, es que la escuela no es un refugio, sino que es un lugar que te envenena. En vez de ser el segundo hogar, que también te cuida, un lugar donde te puedes resguardar, ¿cuántas veces han sido los docentes los que han detectado un problema de violencia familiar o de alguna cuestión que está pasando en el hogar? Porque los chicos han tenido la confianza de hablar de estos temas en la institución, y ahora le estamos sacando incluso eso, no solamente el alimento, no solamente la salud, sino que además el refugio social que tienen muchísimos chicos, que muchos adolescentes terminan el secundario solamente porque van a comer. Sí, sí, porque es una necesidad
la verdad que sufren muchas familias en la provincia de San Luis. Ha aumentado la pobreza. El año pasado ha aumentado 17 puntos la pobreza. Bueno, con las nuevas estadísticas del gobierno nacional, que la verdad que son engañosas, dice que ha bajado, pero las necesidades reales de que las familias hoy tienen, a veces muchas tienen solamente un plan de inclusión, o otros están totalmente desocupados, hay bajos ingresos, o que tan solo llega una política tal vez nacional a ese hogar y sufren, la verdad que sufren esta necesidad y que no es garantizada hoy por el gobernador Poggi. Mira, recuerdo yo que años atrás Alberto Rodríguez Sá, ante esta situación, ¿no?, para la eliminación de la pobreza, implementó diferentes políticas. Una de las políticas que siempre tuvo fue, en las últimas gestiones de Alberto Rodríguez Sá, fue tener los salarios por arriba de la inflación, los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, cosa que aquí no está ocurriendo. Son por debajos y muy por debajos, donde ha perdido el valor adquisitivo. Recuerdo también que en esas políticas de lucha contra la pobreza, se abrieron comedores en las escuelas periféricas, de nuestra provincia, y también los comedores que se abrieron en diferentes familias donde se cocinaba, y se cocinaba con mucho amor, se cocinaba con todos los cuidados necesarios, donde nunca hubo una intoxicación, en una cocina de familia, donde se trabajaban vecinas y vecinos del barrio, donde iban las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad, las familias vulnerables, las familias con discapacidad, las familias jefas de hogar o las familias numerosas. Nunca ocurrió esto, y en las escuelas tampoco. Debo recordar esto, debo recordar que en la gestión anterior también existían los merenderos en toda la provincia. Vino Poggi y borró con todo aquello porque quiere su sello propio. ¿Y qué trajo? ¿Qué trajo Poggi? La verdad que ha traído salmonela, intoxicación y contaminación. Y además volvió con sus bicicletas Tubi. Una vieja política electoralista, ¿no? Gastando, la verdad que millones y millones en sobreprecio, que inclusive lo presupuestado para el 2025 se ha superado enormemente. Y bueno, y después estas políticas electoralistas de las viviendas. Recordemos que el 1 de abril dijo que iba a abrir este plan de inscripción, donde la verdad que no hay nada especificado. O sea, hay muy poco especificado, donde, digamos, el decreto está sujeto a nuevas modificaciones, luego de las inscripciones, luego de estudiar y demás los casos. Digo, no puede terminar las viviendas que ya el gobierno anterior de Alberto Rodríguez Sá había dejado comenzadas. Y pagadas. Y pagadas. Y ahora, no sé, a fin de año va a entregar esas viviendas del 2011 que él dice que va a entregar a esta familia. En buena hora que las entregue. Porque tal vez son familias que tienen esta necesidad de un hogar, de una vivienda. Hoy sabemos que es imposible para cualquier trabajador o trabajadora poder acceder a la vivienda propia. Hoy es imposible con los costos de los valores de construcción. Y bueno, y con esta caída, ¿no?, de las políticas en la obra pública, de las políticas nacionales y provinciales en la obra pública. Hoy, ¿qué está haciendo Poggi? Apenas está terminando algunas viviendas comenzadas en la gestión anterior. Bueno, te cuento que estamos sobre la hora, ya son las 9 de la noche. Tendríamos que irnos despidiendo, pero yo antes quisiera preguntarte si hay algún tema que vos tenías ganas de hablar y que cuando venías para acá y que yo no te lo he preguntado. No sé si querés nombrarlo. O... Sí. Creo que hemos hablado de educación, de salud, hablamos de la situación de los trabajadores nacionales y que están en nuestra provincia, pero no hemos hablado de seguridad. Hablemos de seguridad. La verdad que la inseguridad es absoluta en la provincia de San Luis, ha crecido el delito y justamente el delito crece en la ciudad de San Luis porque no hay trabajo, porque hay desempleo, porque hoy el gobierno de Poggi le echa la culpa a la justicia, cuando no era en gobierno era culpa del Ejecutivo Provincial.
Hoy, la verdad que, mira, yo vivo en Juana Coslay, vivo al ingreso de Juana Coslay. El 25 de diciembre, a las primeras horas, robaron al lado de mi casa. Al lado de mi casa robaron. Y así, la verdad que vemos, te puedo hablar de Juana Coslay, pero leo en los diarios lo que pasa en la ciudad de San Luis, lo que pasa en la ciudad de Villa Mercedes, cómo la inseguridad crece. Y tenemos policías mal pagos, tenemos policías con salarios muy bajos, no tenemos una política integral de seguridad que acompañe, ¿no? Que acompañe para combatir la inseguridad. Una de las políticas del gobierno de Poggi es combatir el narcotráfico y la inseguridad, pero la verdad que hasta aquí no vemos que decaiga el delito. En Juana Coslay, hace apenas unas semanas, el intendente actual, Toti Videla, inauguró el paseo del Papa Francisco. Mira, a 100 metros del palco robaron un auto, rompieron el vidrio y robaron su estéreo Pioneer a metros del centro de monitoreo de vigilancia de Juana Coslay. Cuando la persona habla con la policía, le dicen, señor, las cámaras no andan. Bueno, eso es lo que muestra, digamos, los gobiernos, el gobierno provincial y los que hoy ostentan las intendencias en Juana Coslay o en la ciudad de San Luis, no cuidando al ciudadano o a la ciudadana, protegiéndolo y ostentando de políticas públicas que no funcionan. Bueno, muchísimas gracias por venir. Seguramente te invitaremos en otro programa. Seguro. Porque nos quedaron un montón de temas en el tintero. Sí. ¿Así te has sentido cómoda? Totalmente, totalmente. Aparte, temas que a mí me gustan, temas que bueno, que muestran la realidad, ¿no? Que vivimos día a día. Y bueno, la verdad que a veces uno tiene tanto para decir y bueno, la verdad que bueno, seguimos trabajando, luchando desde el lugar que nos dio el pueblo. Y aquí estaremos trabajando hasta el 10 de diciembre de este año. Muchísimas gracias. Bueno, hemos hablado con Sonia del Arco.